Bueno, la última clase que tuvimos, estábamos analizando, por ejemplo, al sistema inmunológico, ¿ya? Primero estábamos diciendo, por ejemplo, que el sistema inmune o sistema inmunológico es el sistema por el cual, por ejemplo, cuya función es prácticamente defendernos, principalmente de microorganismos causantes de enfermedades, ¿ya? Recordemos rápidamente, por ejemplo, el sistema inmunológico tiene dos respuestas. Una respuesta sencilla que se llama un proceso de fagocitosis, que por ejemplo, si nosotros tenemos una herida, al estar expuesto, por ejemplo, al medio ambiente, en la cual hay bacterias, virus, protozoos, pues al ingresar, por ejemplo, una de ellas a nuestro cuerpo, son los glóbulos blancos que terminan fagocitando o eliminando a estos organismos, ¿sí? Ese es el proceso más sencillo que se llama fagocitosis. El segundo proceso que vimos en la última clase se llamaba respuesta general, cuando la herida ya es un poco de mayor profundidad o mayor tamaño. Por ejemplo, decíamos que en la respuesta general ya intervienen lo que son, por ejemplo, los linfocitos B y T, que son dos células o dos tipos de glóbulos blancos que según el virus o la bacteria de cual se trate, va a liberar unas sustancias que se llaman anticuerpos, que son cuyas células que nos van a defender, ¿sí? Entonces, la última clase que habíamos analizado, estábamos revisando respecto a aquello, por ejemplo, cómo funciona el sistema inmune, cuáles son sus características, cómo es su respuesta general, su respuesta sencilla o el proceso de fagocitosis. Bueno, vamos a hablar entonces algo referente al sistema inmune en esta noche, que son las enfermedades. ¿Ya? Primero vamos un poquito, se puede decir, a definir la enfermedad según la Organización Mundial de la Salud, OMS, que nos dice que es el estado en el que el funcionamiento físico, emocional, intelectual, social o incluso espiritual queda disminuido o alterado con una experiencia previa. Ya traduciéndolo un poquito o parafraseando, nos dice que la enfermedad prácticamente es un desequilibrio, ya un desequilibrio que puede ser físico, emocional, intelectual, social e incluso espiritual. Muchas de las veces nosotros pensamos que, por ejemplo, el dengue, el SIDA o el ahorita que estamos en pandemia o el COVID-19 son las únicas enfermedades, pero no es así. Si, por ejemplo, tenemos una enfermedad, por ejemplo, se puede decir que no tenemos tal vez esa inteligencia emocional para no enfrentar un cierto peligro o no tenemos la madurez, por ejemplo, para enfrentar un cierto desequilibrio emocional, ¿ya? También se llamaría enfermedad, en este caso mental o social. Entonces, no solamente las enfermedades tienen carácter físico, por ejemplo, una fractura, una infección, no solamente eso es una enfermedad, sino que también abarca otras dimensiones, ¿sí? Entonces, en resumen, la enfermedad es un desequilibrio físico, emocional, espiritual, intelectual o incluso social. Eso es una enfermedad. Cuando, por ejemplo, no podemos aprender algo debido a tal vez a algo intelectual, tal vez no sea una enfermedad física, pero sigue siendo en ese caso una enfermedad intelectual o mental. Muy bien, bajo este concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud, que es un desequilibrio de diferentes aspectos o áreas, vamos a clasificar a las enfermedades ya según algunos criterios. El primer criterio que vamos a utilizar es según la duración, por ejemplo, de la enfermedad, ¿ya? Aquí nos vamos a dirigir no solamente a enfermedades físicas, sino también pueden ser enfermedades sociales, mentales, intelectuales o incluso espirituales. Tenemos tres tipos de enfermedades según la duración que ésta persiste. Por ejemplo, tenemos las enfermedades agudas, las subagudas y una enfermedad crónica. ¿Cuándo es aguda? Cuando va por el límite de tiempo inferior a los 3 meses. Por ejemplo, una gripe sencilla, una infección sencilla que no dure más de 3 meses, sigue siendo una enfermedad aguda en el aspecto de duración, porque no va sobre más de los 3 meses. ¿Ya? Una enfermedad, por ejemplo, subaguda, dura entre los 3 y 6 meses.
Ha habido casos clínicos que, por ejemplo, cuadros gripales se extienden más de los 3 meses. En ese caso, cuando se extiende, por ejemplo, esa gripe más de 3 meses, ya no se llamaría aguda, sino que en ese caso se llamaría enfermedad subaguda con el criterio de duración. Y si tenemos, por ejemplo, que una enfermedad perdura más de 6 meses, ¿sí? Se llamaría una enfermedad crónica. Normalmente las enfermedades crónicas tienen también de carácter psicosocial, por ejemplo, una adicción tal vez a la droga, al alcoholismo mismo, que es una enfermedad. Si esta perdura más de 6 meses, su adicción o dependencia de la persona cambia a una enfermedad crónica. Entonces son las principales características. Aguda, menos de 3 meses, subaguda de 3 a 6, y pasado los 6 meses se convierte en una enfermedad crónica. ¿Sí? Y aquí tenemos algunas características. Bueno, lo que más hemos escuchado nosotros son las agudas y las crónicas. Muchas de las veces tal vez hemos escuchado por ahí, o la experiencia tal vez, de que, por ejemplo, nos dicen, o tal vez hemos visto o escuchado, que dicen esta enfermedad, por ejemplo, es aguda, esta enfermedad, por ejemplo, es de carácter crónico. Hace referencia a su duración o a su límite de tiempo que perdura. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos algunas características que vamos a analizarlas, solamente las más importantes y las principales. Por ejemplo, con la enfermedad aguda, el periodo de incubación es corto, mientras que la enfermedad crónica es largo. Se refiere a lo siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos el periodo de incubación, se refiere a los virus. Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué se llama así. Bueno, vamos a pasar a otra distribución o a otro criterio de, en este caso, de clasificación según la distribución demográfica ya o geográfica. Estoy hablando cómo se distribuye esa enfermedad sobre una zona geográfica o sobre su demografía, que es lo mismo que su población, que pueden ser de cuatro formas: esporádica, endemia, epidemia y pandemia. Ya cuatro características muy principales que tiene, por ejemplo, una característica. Vamos a comenzar con la esporádica. Ya muchas de las veces nosotros, por ejemplo, escuchamos hipotéticamente, por ejemplo, en el continente africano existe lo que es, por ejemplo, el Zika, que es una enfermedad causada por la picadura de un mosquito. Sigue siendo una enfermedad esporádica, quiere decir que afecta a primeras personas. Ahorita es que estamos en esto del COVID, ¿ya? Tiene que ver una evolución. Cuando el COVID, por ejemplo, es detectado solamente en una pequeña cantidad de población o zona geográfica, primero es una enfermedad esporádica porque afecta a pocas personas, pero según su distribución sobre todo el planeta o sobre la mayoría de zonas geográficas, puede pasar a endemia, epidemia y por último la más grave, que es la pandemia. Entonces la esporádica es cuando la enfermedad, por ejemplo, afecta a pocas personas en una zona geográfica. Tenemos una endemia que normalmente afecta a una misma población o zona geográfica, ¿ya? Entonces una endemia no es más que, por ejemplo, se puede decir afecta a una misma población o zona geográfica. Tiene que ver mucho, por ejemplo, se puede decir también con el medio ambiente, cuando hablamos de endemia, ¿ya? Por ejemplo, hay a veces que por el clima, en ciertas zonas geográficas, es como que se acelerara, por ejemplo, la cantidad de cuadros gripales, ¿ya? Pero en otros casos no. Eso sería una endemia, cuando simplemente afecta una cantidad de personas, pero producto también de la zona climática, por así poner, ¿sí? Y llegamos a las dos grandes y las dos tal vez más importantes en ese aspecto de distribución, que es una epidemia y una pandemia. Epidemia no es lo mismo que pandemia. La diferencia radica que la epidemia es cuando está sobreentendido y en este caso se puede decir latente normalmente en una cierta cantidad de población. Aquí sí perdura, por ejemplo, el ébola en África. Normalmente escuchamos que el ébola todavía no se extingue del continente africano, por lo tanto es una epidemia, porque simplemente afecta a esa zona geográfica y se mantiene latente o permanente. ¿Cuándo pasa, por ejemplo, la epidemia a la pandemia? En el caso del ébola, por ejemplo, si se distribuye a más regiones de todo el planeta, ya no es solamente África, se puede decir contagiaría a Europa, Asia, América, entonces en ese caso se llamaría ya pandemia.
cuando afecta en este caso a la mayoría de población. El COVID-19, por lo tanto, es pandemia, aunque al principio fue epidemia. Cuando el COVID, por ejemplo, se registró solamente en el continente asiático, hipotéticamente, eso todavía es epidemia, pero cuando hay una mayor riesgo de contagio sobre toda la población o sobre todos los continentes, se llamaría pandemia. ¿Ya? Otro ejemplo de pandemia fue la gripe española en el siglo pasado. ¿Ya? También fue un ejemplo de pandemia porque prácticamente fue casi contagiado toda la Tierra. Claro que su punto de infección o su punto cero, por ejemplo, fue en Europa. ¿Sí? Entonces, dos criterios para clasificar a las diferentes enfermedades, según su duración, agudas, subagudas, crónicas, y según su distribución o que afecte a la población, esporádica, endemia, epidemia o simplemente, y la más grave que es la pandemia. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, no sé si existe alguna pregunta, David, alguna inquietud que tenga. No hay ninguna lista. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver según el tipo de alteración. Ya vamos a ver algunos tipos, algunos ejemplos, cómo puede alterar también una enfermedad. Recordemos que enfermedad no solamente es de carácter físico, también puede ser de carácter psicológico, de carácter espiritual, incluso emocional. Bueno, tenemos primero las enfermedades traumáticas, que son las causadas por productos de golpes o aceleraciones. Eso lo encontramos más, por ejemplo, en el campo deportivo. Normalmente vemos que un futbolista o incluso un boxeador siempre van a tener, por ejemplo, un anexo a la medicina, o dicho de otra manera, tienen un médico traumatólogo para tratar ciertos aspectos en ese sentido. Entonces, cuando nosotros escuchamos un golpe, que puede ser en cualquier parte de manera física en nuestro cuerpo, viene a ser una enfermedad traumatóloga o simplemente traumática. ¿Sí? Se refiere a eso de, bueno, aquí tenemos el ejemplo de una persona que inferimos que tal vez ha recibido un golpe en su brazo, hipotéticamente. Tenemos otra enfermedad que se llaman las ambientales, que valga la redundancia, son causadas por el medio externo o por el medio ambiente, como el frío, calor o radiaciones. Y un ejemplo tenemos las quemaduras. ¿Sí? Bueno, hay tres tipos de grados de quemadura, siendo la más alta, la más peligrosa, y la más baja, la más aguda. Bueno, en este caso, en la quemadura, estamos diciendo que es una enfermedad ambiental, producto causado en este caso de la radiación solar o incluso del calor. ¿Sí? Vamos todo lo contrario, por ejemplo, la hipotermia. La hipotermia es una enfermedad causada por ausencia de calor o dicho de otra manera, porque no hay mucha energía tal vez que le dé calor a nuestro cuerpo. Entonces, en ese caso, ya no es producto del calor, la hipotermia, sino producto del frío. Viene a ser una enfermedad ambiental. Tenemos otra enfermedad que son las tóxicas, que se puede decir causadas por ingerir sustancias nocivas para el organismo. Aquí hay un ejemplo del tabaquismo. El tabaquismo es una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, junto al alcoholismo. Entonces, son dos ejemplos, en este caso, de enfermedades tóxicas, producto de ingerir, en este caso, sustancias nocivas. ¿Ya? Lo mismo la adicción, por ejemplo, la droga o la dependencia a sustancias psicotrópicas, por ejemplo, la heroína, cocaína, todas estas sustancias que son procesadas causaría en este caso enfermedades tóxicas porque se ingiere productos nocivos que pueden causar dependencia. Tenemos algunos más que son las enfermedades metabólicas. Cuando hablamos de metabolismo estamos haciendo referencia a cómo nuestro cuerpo produce reacciones químicas, perdón, con el objetivo de cumplir una función. En este caso, por ejemplo, tenemos la diabetes. ¿Ya? ¿Cuándo se produce, por ejemplo, la diabetes? Cuando hay un exceso de cantidad de glucosa o azúcar en nuestra sangre. ¿Cuál es otro ejemplo de enfermedad metabólica? El enanismo o el gigantismo. Ya también son enfermedades metabólicas, productos incluso productos de sustancias como, por ejemplo, las hormonas. ¿Sí? Otra enfermedad, por ejemplo, metabólica puede ser, por ejemplo, bueno, se escucha mucho esto hoy en día, por ejemplo, personas o jóvenes que se inyectan, por ejemplo, hormonas sexuales, por ejemplo, estrógenos, andrógenos o testosteronas. En ese fin, ¿cuál es? ¿Cuál es la raíz? Viene a ser una enfermedad metabólica porque no hay nivel
normal de esa hormona. Entonces se sugiere en este caso suministrar. Tenemos las enfermedades degenerativas, que prácticamente es la alteración de un órgano, principalmente un tejido o un hueso. Y tenemos la artrosis. La artrosis normalmente causada por falta de movilidad o en este caso descomposición química del calcio que compacta el hueso. Tenemos otra enfermedad que son las neoplásticas, que son por un producto de división de células. Bueno, aquí nos vamos a detener un poquito con las enfermedades neoplásticas. Cuando nosotros escuchemos neoplástico, hace referencia a una irregularidad de forma celular. Y el ejemplo más concreto es con la leucemia. La leucemia normalmente es causada por un exceso de glóbulos blancos. Bueno, aquí tenemos dos muestras. En este primer círculo, que es simplemente una muestra, tenemos la sangre normal, cómo tendría que ser la cantidad normal de células, pero en la leucemia tenemos una cantidad mayor. La sangre, las células rojas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos también vienen a ser células. Entonces, en la leucemia hay un exceso de cantidad, por ejemplo, de glóbulos blancos, y eso es lo que causa al final lo que es la leucemia. A ver, ¿por qué se causa la leucemia? Ya que estamos un poquito hablando de esto. Normalmente es porque el glóbulo blanco, que recordemos que es aquel que fagocita a las bacterias, a los virus que entran a nuestro cuerpo, terminan tal vez confundiendo los glóbulos rojos, pensando tal vez que son organismos externos, ¿ya? Entonces el glóbulo blanco, al confundir que el glóbulo rojo es un virus, una bacteria, termina fagocitando y con eso disminuyendo los glóbulos rojos. Entonces cuando sucede eso, es un exceso de glóbulos blancos y consecuentemente una leucemia. Dentro de enfermedades neoplásticas también tenemos el cáncer, ¿ya? Por ejemplo, cuando el cáncer es controlable no hay ningún problema, pero cuando ya ha desarrollado metástasis, que es una sobreexplotación o una sobreproducción de células anormales y contagiando otros tejidos, ya es un poquito tal vez crónico. Ahí ya podemos decir, por ejemplo, que es una enfermedad crónica. Y por último tenemos las enfermedades mentales que afectan al comportamiento psíquico o mental de un individuo. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades mentales, no solamente es causado por sustancias, se puede decir, tóxicas. Por ejemplo, no es simplemente causado por el alcohol, por las drogas, que son las más comunes. También puede ser, por ejemplo, de origen genético. Por ejemplo, el Alzheimer, que también, bueno, también se lo va adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces, por lo tanto, es una enfermedad mental. Y tenemos algunas más que es según su origen. Bueno, aquí vamos a hablar cómo es que se originan algunas enfermedades. Tenemos las enfermedades infecciosas, como estamos diciendo. Infecciosa quiere decir, por ejemplo, que son contagiables o que en este caso un microorganismo puede contagiar una cierta enfermedad. Cuando nosotros escuchamos microorganismos patógenos, hace referencia, por ejemplo, a virus, bacterias, protozoos, hongos, ¿sí? Que son causantes de algunas enfermedades. Aquí vemos algunas. Por las bacterias puede causar el cólera, que es causante por la transmisión de agua contaminada, la gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, la salmonelosis, que es causada por transmisión de alimentos mal cocidos o incluso mal preparados. Esos son en cuanto a bacterias, son infecciosas que rápidamente se puede contagiar. Siempre una enfermedad infecciosa tiene esa característica, que se puede contagiar. Luego tenemos enfermedades contagiosas o infecciosas producidas por virus, como la gripe, que es el contacto directo con el aire, el SIDA, que es otra enfermedad de transmisión sexual, o la hepatitis A o la hepatitis B, que es por transmisión por alimentos. Los protozoos como la malaria, que aquí no hay mucho aquí en Latinoamérica, normalmente en continentes subdesarrollados, que son por las picaduras de mosquito, y los hongos, que es como, bueno, el más común y que tal vez hemos visto, que es el pie de atleta, ¿sí? Entonces, eso es una enfermedad según infecciosa o según su origen. Y también tenemos las no infecciosas, es decir, que aquellas que no pueden contagiar, ¿ya? Y una de ellas tenemos, por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia no se puede contagiar,
sea por transmisión sexual, sea por el aire, sea por contacto tal vez de la partir de la piel. Normalmente la hemofilia es causada por a nivel genético y bueno, la característica es que, por ejemplo, no se cicatriza, en este caso o no se coagula la sangre. Hay casos clínicos, por ejemplo, que la sangre o en una hemorragia en la persona normalmente no se va a coagular, por lo tanto va a haber una hemorragia más intensa, más grave, y eso es causado no por un virus, no por una bacteria, sino que es causado genéticamente. Es una enfermedad normalmente más ligada a los varones, hablando de genética. Bueno, y por último, vamos a ver las vías de contagio, ¿sí? Que tenemos, bueno, en este caso dos. La vía cutánea, que puede ser causada a través de una herida o incluso a través de una picadura. El ejemplo más común de picadura, por ejemplo, es el Zika, el dengue mismo, ¿sí? Son ejemplos de vía de contagio por vía cutánea, que puede ser causada por una herida o incluso tal vez por una picadura. Tenemos las enfermedades de vía de contagio por vía respiratoria, que es causada por el aire que respiramos. Normalmente las que más conocemos, por ejemplo, la que más se da con frecuencia, la gripe, o la que tal vez estamos viviendo ahora en este tiempo, lo que es el COVID-19, que vendría a ser una vía de contagio por vía respiratoria. Tenemos y los dos últimos, que es la vía digestiva, que es principal, tiene que ver con alimentos, como la salmonellosis, la tifoidea, ¿sí? El cólera mismo también son ejemplos de la vía digestiva, o también por biogenital, que son las ETS o las enfermedades de transmisión sexual, como el SIDA, o bueno, el SIDA es la enfermedad, el virus se causaba por el VIH, la gonorrea, algunas infecciones cutáneas, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, David? ¿Hasta aquí alguna inquietud que tenga? No le hice ninguna. Ya. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a explicar la tarea para esta semana. La tarea consiste en lo siguiente. Este lo tiene igualmente en la plataforma para que lo pueda revisar. A ver, la tarea consiste en... Ya. Vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, todo lo que hemos visto. Por ejemplo, aquí le da el tipo de enfermedad. Aquí tiene que describir en qué consiste. Por ejemplo, aguda, ¿en qué consiste? Su duración, por ejemplo, es menos de 3 meses. Y ahí vamos a poner. Y aquí, por ejemplo, vamos a consultar o a poner dos ejemplos. Si yo sé que dura una enfermedad menos de 3 meses, puede ser una gripe normal o una infección normal. Son ejemplos. Entonces eso hay que hacer David, como tarea. ¿Sí? Ya les. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí, David, esperando que se encuentre muy bien y que puedan subir, en este caso, subida de la tarea. Que tenga una bonita noche. Cuídese, David. Gracias, Luis. Le Igualmente. vaya muy bien. Cuídese.